Hola, ¿cómo están? Qué gusto poder reencontrarnos acá en Mega TV, como siempre, tratando de mostrarles la historia, la hoja de vida, la trayectoria de una persona que para nosotros es notable, que es importante, pero que muchas veces no es publicitada suficientemente. A veces por decisión propia, otras veces porque hablamos de otros temas todos los días. Hoy vamos a hablar con un poeta. Quizás es lo más anti-rating que se puede hacer. ¿Quién puede ver un programa donde va a hablar un poeta? No se engañen, porque van a tener una charla espectacular con el querido profesor Aurelio González Canale. Lo encontré caminando acá cerca de la radio un día y le dije, vení, vamos a conversar la noche. Aceptó generosamente. Esta es su semblanza. Enseguida comenzamos a hablar con él. Aurelio González Canale nació en Asunción en 1943. Es poeta, pedagogo, periodista, conferencista, licenciado en Filosofía y Ciencia de la Educación por la Universidad Católica y también abogado. Ha sido distinguido con premios y galardones tanto nacionales como extranjeros. Entre sus distinciones internacionales están la Distinguished Service Citation de la World Poetry Society Intercontinental, Estados Unidos, 1979, y de la Poet Laureate, recibida en ocasión del V Congreso Mundial de Poetas llevado a cabo en California, Estados Unidos, en 1981. En Madrás, India, fue incorporado a la Academia Internacional de Poetas en el año 1986. Director de revistas Signos, con la coordinación de Josefina Pla, Hoy, Letras, Arte, Cultura, con la colaboración de Darío Gómez Cerrato. Así también sus poemas están traducidos al inglés, sueco, japonés, portugués, guaraní, francés, italiano, etc. Obras: Carta a un poeta, 1976, Dejar de ser en él, 1973, Cuando el otoño, 1975, Poemas de amor, 1978. Una colección de más de 60 poemas publicados en forma de tarjetas postales, en varias series de 8 poemas cada una. Miembro del Consejo Directivo del Colegio Nacional de la Capital, Asunción, año 2002. Primer director laico del Centenario Colegio San José de Asunción, año 2002. Director de la revista Educar y director del programa Y por casa cómo andamos, Radio Cáritas. Ya estamos listos para saludar al querido Aurelio González Canale. Vos sabés que estaba viendo acá tu biografía, 1943. Has pasado una buena temporada en esta tierra, querido poeta. ¿Cómo estás? Hola Mario y hola a la teleaudiencia. Estoy cumpliendo en septiembre 80 años. Qué increíble, pero te conservás perfecto. Y la verdad que probablemente ese espíritu docente es el que le mantiene a uno con ese espíritu más o menos estable, contemplativo, más con la tendencia a la poesía, que es pura espiritualidad. Y eso mantiene el cuerpo vigoroso, la mente abierta y el corazón muy sensible. Tanto es así que mi compadre, que es director del Trío Azul, me dice, compadre, tu corazón es querendón, me dice. Bueno, pero el poeta tiene esa condición y se le permite además, ¿no? Siempre fuiste poeta. ¿Desde qué edad comenzaste a escribir? Cuando entré en Salesianito yo tenía 14 años. Y ahí le conocí al padre Villagra, que era nuestro profesor de castellano. Y él nos dio a conocer Platero y yo de Juan Ramón Jiménez. Me sedujo Platero y yo por un lenguaje plástico, melodioso, lleno de postales. Y entonces yo me tomé ya directamente con ese lenguaje. Y prendió en mi corazón y prendió en mi mente, dándome ilusiones y sueños de ser grande. Y siempre tuve premonición. Mi abuelo me dice, vos vas a ser grande, será, me dice. Después en Salesianito, el padre Alejo Ovelar, que después fue obispo, me invitó a ser religioso, seminarista. Sí. Y vine a hablar con papá y mamá tenían mucha esperanza en mí.
Claro. un sostén que podía ser en el futuro. Sí. Y le dije al padre Alejo, por ahora no, padre, dejo presidente, nacerá. Y así cosas que iban pasando y me daba mucha fuerza, me daba mucho ánimo. Y el ser poeta no es fácil en nuestro ambiente. No. Incluso para mi carrera docente. Claro, porque después quiero entrar en eso. Son muy conocidos también como docente, desarrollaste toda una carrera, dirigiste importantes instituciones educativas, te fuiste hacia esa, digamos, actividad muy interesante también. Pero antes de ir a eso, digo nomás yo, un chico de 14 años, los muchachos estaban en otra cosa, buscando los placeres mundanos, jugando partidía hasta las 10 de la noche, yendo detrás de algún piringundín, y vos ya leías poesía. Leía la Ilíada y la Odisea ya, en su totalidad, ¿verdad? Ya. Y comencé a leer el mío sí, comencé a leer a Neruda, a Gabriela Mistral, a Juana de Iberburú. Me llenaba de ese mundo mágico. ¿Tus compañeros no se burlaban? Un poquito, ¿sabes por qué? Sí. Porque en la clase yo tenía un lenguaje ya diferente. Claro. Un vocabulario así clasificado. Y de repente por ahí, como yo era bien preguntón y participativo en la clase, utilizaba una palabra así más o menos difícil. Se reían y se burlaban. Y tenía que aguantar eso. Claro. ¿no? Sí, Para no. ser grande tenéis que aguantar, saber aguantar la burla Sí. de los idiotas. Me gusta esa frase, primera frase ya que anoto, porque la he vivido también en carne propia. Yo me río porque me imagino los tiempos, ¿no? Estamos hablando de los fines de los 50, los años 50, una Asunción mucho más provinciana, ¿no? Sí, sí, sí. Yo me iba de casa que vivía en 18 proyectadas de Estados Unidos. Era una Salamanca, un basural, era terrible a pie. Hasta A el pie colegio. llegaba a Salesianito. Qué bárbaro. Y no tenía tampoco champión, por decir así, Claro, en ese sí. término, ¿verdad? Y unas primas jugaban básquetbol en el Club Nacional y de repente por ahí ya no le servía ese champión y comencé a utilizar y en el medio tenía un agujero y le ponía yo cartón. Y vos sabés que en el colegio también me pillaron eso y se burlaban. Claro, claro, era lo que tenías. ¿Tenías hermanos, hermanas en la familia o eras hijo único? No, tenía dos hermanos. Sí. Dos hermanos, ¿mayores o menores? No, menores. Vos sos el mayor. El primogénito, sí. Claro, por eso tu papá decían, este va a ser el sostén. Sí, así mismo es. Sí. ¿Llegaste a hacer servicio militar? No, papá no quería que se burle de mí. Se me protege burlando de ser. Qué sabio tu papá, ¿eh? Me tenían en una burbuja y por eso yo me sentía muy animado, autoestima, Claro. con mucha confianza, porque de papá aprendí querer trabajar. Porque incluso me llevó de ayudante albañil, porque él era contratista. Entonces llegó un momento determinado en que le pedí la cuchara. Le digo, no, mi hijo, me dice, ahora cuando te doy la cuchara vas a tener un sueldo y ya vas a querer tener compañía, vas a querer tener mujer y ahí tu vida ya se va a truncar. ¿Entendés? Entonces, en ese camino yo comencé a andar y de papá aprendí entonces a trabajar y ahorrar. 60 años ahorré, Mario. Por eso la oportunidad de viajar tanto. Justamente tengo este manuscrito acá donde está parte muy resumida de la hoja de vida de Aurelio y me sorprende justamente lo mucho que viajaste, premios internacionales, enseguida te llamaban los norteamericanos, después te fuiste a la India, a Egipto. ¿Cómo se dio eso? Y más bien era por un... Yo aprendí de Josefina Pla dos cosas. Yo concurrí a Josefina Pla a su llamado, porque yo dirigía con Elsa Huisil, José Antonio Bilbao y otros la revista Hoy Poesía Paraguaya y cayó en manos de Josefina Pla. Entonces Ariel, que es su hijo, a través de su hijo, que fue mi compañero en el colegio, me hace llamar. Y voy a hablar con ella y me dice, vamos a fundar una revista, me dice. ¿Y cómo es eso? Me dice, usted va a ser el director, me dice. ¿Qué? ¿Por qué?
yo le voy a ayudar, voy a ser su secretario, usted va a ser el director. Imagínate la premonición ya. ¿Quién me dice que yo tenía que ser el director de revista? Josefina Pla. Josefina Pla. Sacamos 8 números, signos. Ajá. Y ahí ella me dijo, usted en este país tiene que entrar importado. ¿Cómo? Tiene que entrar importado. O sea que había que importarte. Tengo que entrar desde afuera para acá. ¿Por Entiendo. qué? Porque el escenario en aquel entonces, tanto para la plástica como para la poesía y para el arte, era pequeño. Cierto. Entonces vos entras ahí, te empujás y te sacan el escenario. Y segundo, aprendí de ella la política literaria. Y comencé a comunicarme, a relacionarme con todo el mundo. En primer lugar, utilizando un poco sus direcciones, ¿verdad? Y después ya yo iba comenzando. De ahí es que surge esto. Me vino de la China, Taiwán, un sobre con 7 postales de lugares sagrados. Y dije, pero esto es una buena idea. Utilicé todo el formato, agarré mis poemas. Las cartas poemas. 7, Las tarjetas poemas. Yo hice tarjeta poemas. Sí. Ellos me enviaron lugares sagrados. Ajá. Así nomás. Así nomás. ¿Verdad? Entonces yo adopté el formato dije, dentro de esto puede ir mis poemas. Y le metí 10 poemas de amor. Y entonces uno me pregunta, sobre todo en mi época que se identificaba mucho con las revoluciones, con la idea de izquierda, etcétera, etcétera, Sí. y dije, che, contigo no se puede contar, vos escribí poemas de amor. Y el poema de amor es un poema de guerra. Entre hombre y mujer, cuando entra el tema de amor, cada uno está jugando para Cierto. sí. A Hay ver, estrategia, hay táctica, hay avances, retrocesos. y efectivamente, ¿verdad? Entonces me encontré con yo creo en un ángel, ¿verdad? Dirá, pero este es un ridículo. Pero es un ángel que me hace sombra y me avisa y me dice y me indica cosas. Y en el Colegio Cervantes, donde enseñé reemplazándolo a Luis Alfonso Rey, que estuvo preso, y yo era presidente de centro de la Facultad de Filosofía de la Católica, voy y le reemplazo y me encuentro con un psiquiatra. ¿Quién era? ¿Te acordás? Espera, me va a venir el nombre. Ya. ¿Y qué te dice el psiquiatra? El psiquiatra me dijo, yo le di uno de mis poemas y me dice, pues esto es interesante, me dice. ¿Y qué encontrás de interesante? Le dije, y quiero que me escriba estos poemas de tal modo que yo le dé a mi paciente y lea tus versos y completen. Porque mis poemas son inconclusos normalmente y poder leer de abajo para arriba y de arriba para abajo. Entonces su paciente estará leyendo y lo que él agrega sería entonces lo que tiene por dentro ¿Y qué tiene que sacar? y que tiene que Qué sacar. interesante, ¿no? No, me quedaba pensando porque vi varios nombres. Gilberto Penayo, ¿de dónde lo conociste a Gilberto? Y otro Penayo, mira, Un tipo extraordinario. por favor, una persona maravillosa que tuve que hacer palanquear para que llegue a ser director del Colegio Nacional de la Capital. Porque siendo yo director del Colegio San José, Sí. yo me encontré con Blanca Ovelar en un encuentro y le entregué un manuscrito mío, ¿verdad? Y ella leyó por lo visto y hubo un gran problema en el Colegio Nacional de la Capital. Y entonces él me hace llamar y le hace llamar también al padre Maciel de Salesianito. Sí. Y nos dice, queremos que ustedes nos ayuden, vayan allá. Y bueno, le dije, lo que tiene que hacer usted es enviarle una carta al inspector de los Betarramitas, que es el padre todavía Bocio. Y si él dice que sí, yo voy. Y nos fuimos allá. Y allá hubo una anécdota tan interesante que el padre Maciel le habló en guaraní, primer día de clase. Acá me sepultó, dije. Me sepultó. Claro. Entonces yo recordé a una exalumna en el Colegio Internacional que en un momento determinado, cuando dio un discurso,
dijo, bueno, vamos a organizar torneos deportivos y vamos a ver quién sale vicecampeón, porque el campeón lo tenemos ya en la casa. Bueno, tengo que hacer la pausa ahí mismo. Anécdotas inolvidables. Imagínense, comenzamos a los 14 años y tenemos todavía hasta los 80. O sea, no sé si va a alcanzar este programa. Pero es un gusto hablar con Aurelio González Canales. Además, por lo que él transmite, ¿no? De esa vida tan intensa que ha tenido y dedicada totalmente al arte, a la poesía, a la docencia. Enseguida hablamos un poquito de cómo estamos hoy en materia educativa en Paraguay. Parece que no tan bien, o será que tiene otra visión, Aurelio. Ya volvemos con más de Conversando la Noche en Mega TV. Gracias por la hermana generosa que está en todas partes, como perfumando o perfumado aleteo de fraterna compañía, ligera hermana vivaz en las hojas, en las flores, en el llano, en los cerros, mano de seda que suaviza el andar por los caminos sudorosos. Gracias, Señor. Gracias por la brisa. Y estos salmos son extraordinarios porque con lenguaje muy sencillo, agradecer por todo, hasta por el perro y la zanahoria. La lechuga, la zanahoria. Que parecieran no poéticos. Son. Y son. Salmos. Claro. Los salmos tienen un sabor de poema. Gracias a la televisión, porque me une al mundo en fraternidad, porque en el tiempo libre puedo en familia disfrutar de un buen programa cultural, de una buena película. Me encanta. Ese es Conversando la Noche. Premonitorio. ¿Hace cuánto escribiste esto? Y hará ya 15, 20 años atrás. Por eso. Yo me acuerdo, Aurelio, que vos sos atípico porque no esperás que la gente vaya y busque tu libro. Vos llegabas a los lectores. Sí. Era como una especie de insistencia de que yo en el canal donde trabajaba en los años 80, en la radio, de repente recibía las famosas tarjetas poemas. Sí. Después hiciste discos también. Sí. O sea, innovaste mucho, ¿no? Es el típico poeta encerrado que espera que alguien le lea alguna vez. No. Siempre fui muy desafiante. Siempre quise tomarle a mi lector y darle un golpe en el pecho para que me dé atención, ¿verdad? Ajá. Y de esa manera, y yo siempre reparto a la gente humilde, ¿verdad? Ajá. Cuando yo voy por la ruta, a toda la caminera le Le vas entregando. regalo. Y a la policía de tránsito también. Y una anécdota, una vez en una barrera me dice su documento y le paso uno de estos, Sí. ¿verdad? Ajá. Este es mi documento. Vaya, profesor. Ya te conocía. Imagínate, mi abuelo me dice, el mundo gira, será él, me dice. Sí. Da nomás un piropo acá, que en el día de mañana va a aparecer esa musa. Así mismo. ¿Y cuándo comenzaste a enseñar? ¿Ya muy joven? Y como te dije, la primera experiencia que tuve fue en el colegio Cervantes, reemplazándole a Resc. a Res. Después estuve en Salesianito 3 años, ¿verdad? Mi ex colegio. ¿Colegio secundario enseñabas? Secundario. Literatura. Historia de la cultura, literatura y castellano. Y otra premonición, cuando yo era presidente del centro de estudiantes en la Universidad Católica, mi secretaria era Marité Lacarruba, que era secretaria del Colegio Internacional. Y le dijo a Mr. Wiley, que era el director. El famoso George Wiley. Es un pedagogo. Sí, un gran pedagogo. No siendo titulado, porque para ser pedagogo no hace falta precisamente que tenga un estudio académico, etcétera, sino tu conducta, tu gesto, tu actitud, tu generosidad, porque educar pues, es dar amor. Sí. Y amor, ¿sabes qué es lo que es, Mario? Es intimidad. ¿Y sabes lo que es intimidad? Compartir techo, mesa, cama. A eso se llama intimidad. O sea... Y en forma figurada, sí. En el aula, el profesor debiera hacer eso. Está compartiendo techo,
está compartiendo la mesa de Platón, como decía, ¿verdad? El banquete de Platón. Y finalmente, la cama que uno lleva, eso en el recuerdo, como una ilusión, como un sueño a la noche. Pero desarrollaste una larga carrera como docente hasta ser director de algunas instituciones, ¿no? Sí, esto fue todo un proceso, porque debe ser así también, ¿verdad? No es una cuestión de que una recomendación política te va a hacer director, te va a hacer supervisor, no, tiene que ser ladrillo tras ladrillo. Eso yo aprendí muchísimo, ¿verdad? Que para progresar en mi vida económica, para progresar en mi carrera profesional, en todo, incluso en esto, paso a paso. Paciencia y perseverancia. Ahí está la sabiduría. Ahora, ¿cómo ves la educación actual? Porque hay muchas quejas, cambiaron muchas reglas de juego también. Convengamos que hay un mundo virtual muy intenso, donde pasan muchas cosas, y está la sabiduría clásica que también hay que aprender. ¿Cómo le va a los chicos ahora? ¿A los chicos o a la educación en general? Primero a la educación. A la educación en general. ¿Te acuerdas de esa expresión de Ismael Rolón, el tejido moral de la nación? Me acuerdo. ¿Verdad? Y la educación está en la boca del volcán, ¿no? La educación. La educación es una empresa donde entra la ciencia, el arte y la sabiduría en general. Entonces, esa educación no va a funcionar si la comunidad no comulga, no tiene una comunión. ¿Quiénes son la comunidad? En primer lugar, ¿verdad? Después de los alumnos vienen los padres, después vienen los profesores, después viene el comerciante, después viene el industrial, después viene policía, es decir, una serie de instituciones que debe dar ejemplaridad para que este niño, para que este joven no se pierda en el camino, para que todo el mundo vea de que esto es lo correcto, que quiera ser estudiante, que quiera ser profesional y no que quiera ser diputado o senador, porque ahí la plata es fácil. Qué interesante esa visión, porque no podemos tener una educación de Suiza teniendo una realidad social y política de Haití. Es muy difícil. Es pedirle peras al olmo, decíamos antes. No se puede. No se puede. No, a causa-efecto. Causa-efecto no falla, ¿verdad? Nunca escuché esa analogía y me parece muy interesante para explicar también lo que nos pasa. Pero hay una visión, a mí no me gusta, está claro, pero hay una visión de que antes era mejor, a pesar de que había dictadura, teníamos mejores profesores, supuestamente había un nivel superior de enseñanza. ¿Hay una decadencia? Sí, en la época de Stroessner lo que había era el sistema QPI, el sistema QPI, ¿verdad? ¿Cómo eso es? Por fuera pareciera todo normal, todo lindo, etcétera, y por dentro estaba todo podrido. Claro. ¿Verdad? Porque él se encargó que los maestros y los profesores sean seccionaleros, desgraciadamente. ¿Cierto? ¿Verdad? Sí. Y al perder esa actitud de la ética y de la moral, porque yo quiero distinguir también la moral, Mario, no la moral de orden religioso, sino la moral en adhesión a una actitud hacia el bien. Claro. ¿Verdad? El altruismo. Exactamente, un compromiso con el prójimo. Dice que para amar, uno debe amarse para poder saber amar al otro. Nadie da lo que no tiene. Nadie da lo que no tiene. ¿Y qué pasa con nuestros jóvenes hoy en día? ¿De quién? ¿Dónde está el espejo? ¿Dónde se va a mirar? Claro. El profesor no lee, el profesor gana poco, el profesor enseña particular cañijame, ¿verdad? El papá no lee. El papá la única cosa que quiere es pan y circo, claro. Cerveza y estadio. Sí. Y yo le decía eso a un exalumno mío, yo fui profesor de la Facultad de Derecho. Ajá. ¿Sos abogado de hecho? Soy abogado, sí. De Filosofía del Derecho. Ajá. En Luque había una facultad y enseñaba ahí y le decía, yo no sé cómo la gente opta por ir a la cancha a ver fútbol, que no está malo, le dije. Pero hay una opción mucho más interesante que puede beneficiar a la familia. Quedarse en la casa un domingo. Te ahorra la nasta, te ahorra la chipa, te ahorra la entrada. Y más todavía, te evitas dar mal ejemplo a tu hijo si le llevas, porque vos le estás mandando al diablo a medio mundo y tu hijo te está mirando ahí, que va a ser después
tu radiografía. Claro, pero digamos que esa suerte de tendencia se fue pronunciando cada vez más. Hubo una franca decadencia. Ese QPI comió casi todo el interior de lo que teníamos. La cáscara nomás quedó. Y cuando llega la democracia se cae hasta la cáscara. Se cae, se cae. Y hay que recomenzar todo entonces. Mira, Mario, tenemos que entrar en debate, no la política, Sí. el político. Agarra acá uno de diputados, senadores, comisarios, fiscales, jueces, y a ver, ven por acá, vamos a ver tu perfil. ¿Qué es lo que sos vos? ¿Por qué estás acá? ¿Verdad? Que rinda cuenta de toda su vida y de todo su andar profesional. Debate de todos estos políticos, debate de la educación, debate en todo sentido, incluso la misma iglesia tiene que entrar a debatirse. Qué interesante eso, porque justamente lo que más hemos rehuido últimamente al debate. Nadie quiere debatir, nadie quiere crear problemas y desgraciadamente en nuestro medio ambiente hay suficiente circulante para comprar y vender y la gente se deja comprar. Qué cosa, ¿no? Porque teníamos tanta esperanza con este proceso. Me imagino que vos también sufriste los embates de la dictadura, estuviste con toda esa gente muy valiosa, algunos fueron presos, otros exiliados, otra gente murió por esta causa. Cuando la obtuvimos, a esta libertad tan anhelada, pareciera que no supimos o no sabemos hasta ahora cómo utilizarla correctamente. Y así mismo ocurre que si nosotros queremos avanzar patrióticamente este país, tenemos que comenzar con una revolución cultural. ¿Y qué significa la revolución cultural? Significa leer, eso nomás. Leer, repartir. No es tan complicado. Repartir material de lectura a todo el mundo. Mira, Pablo Neruda iba a leer poemas en las minas. Claro. ¿Verdad? ¿Por qué nosotros no le decimos al industrial, dé a su obrero un libro o una fábula o lo que sea y que se vaya habituando a leer? Porque decía un antiguo padre, abuelo ya, decía, tengo miedo de enviarle a mi nieto a la escuela, se lo van a corromper, dice. Quiero solamente que esté conmigo y le voy a dar la lectura que es el alimento para su sabiduría, dice. Qué curioso, ¿no? John Lennon pensaba eso mismo. Por eso no lo mandó a su hijo menor a la escuela. Le traía un tutor a su casa y ellos con Yoko Ono manejaban la educación de John Lennon. Vamos a hacer una pausa. Estamos disfrutando esta charla con Aurelio. No pidan mucho orden porque hay demasiadas cosas de que hablar y vamos a ir así. Pero disfrutemos de un hombre que ha dedicado toda su vida justamente a esto, a pensar y a obrar en consecuencia. Enseguida contamos otra parte de la historia de Aurelio González Canale, hoy nuestro invitado en Conversando la Noche. Ya volvemos. El profesor Aurelio González Canale, nuestro invitado de hoy, un hombre que tiene demasiadas aristas, algunas tomaremos hoy. Y cuando nos encontramos, él estaba sudoroso con su buzo, venía de una buena caminata aparentemente. Me dijo, yo soy un lector de la Biblia. Cuando esperaba una especie de filípica, sin embargo me explicaste que no era una cuestión mística ni religiosa, sino que de sabiduría que encontrase en el libro sagrado. ¿Cómo es eso? Así mismo, por ejemplo, leyendo a Pablo, Sí. Pablo le escribe a unos discípulos, lo envía a un lugar X, a Timoteo, ¿verdad? Y ahí le dice prácticamente la llave de lo que sería el principio de la educación. Le dice, mientras me estás esperando, lee, dice. Porque tenemos que recordar también que en aquella época ya toda la cultura griega y romana penetraron por toda esa zona, por toda esa región. Claro. Había mucha sabiduría, había mucha mitología. Por eso de repente que la idea de Cristo, de su resurrección, transfiguración y cosas parecidas, prendió en alguna parte, sobre todo en Grecia. ¿Por qué? Porque ellos estaban en busca de ese Dios desconocido. Desde luego que había, ¿verdad?, ahí un monumento diciendo al Dios desconocido. Claro. Y bueno, entonces, ¿qué le dice Pablo a Timoteo? Mientras me estás esperando, lee, dice. Lee, dice. Luego, predica.
Claro, el que lee tiene algo que decir, Claro. tiene contenido. Entonces, Preparate primero y después y predicar. predica. Y al predicar, enseñas. ¿Qué cosa, no? ¿La Biblia qué es? ¿Es un compendio de libros? ¿Es una especie de catalizador donde toda la cultura de esa época se resumió? Mira, yo me formé con los salesianos, ¿verdad? Ajá. Y cualquiera diría de que, bueno, este es católico. Y yo te puedo decir que toda la piedad, todo el sentido de misericordia que aprendí a través de Domingo Sabio, María Auxiliadora, Don Bosco, etcétera, etcétera, se derrumbaron cuando estudié filosofía con los jesuitas. Viste que Claro. vos que tenés la experiencia Tuviste que replantearte todo. totalmente, con la filosofía se me desmoronó totalmente todas las cosas, ¿verdad? Entonces, para mí, se enojará la gente conmigo, para mí la Biblia es literatura. Es importante que lo digas y lo decimos con respeto además Sí, ambos. sí. Yo tengo una visión similar, pero no tengo la capacidad suficiente para renunciar a mi fe porque es lo que me sostiene. ¿Vos tenés fe? Y yo le pregunté a un amigo mío, sacerdote capuchino, le dije, eh, eh, ¿puedo ser amigo de Jesús sin pertenecer a una denominación cristiana? Y hasta ahora no me contestó. Pero tengo buena amistad, te parecerá mentira, ¿verdad? Con la Virgen de Perpetuo Socorro, Claro. buena amistad con Jesús hombre, buena amistad con el ángel de la guarda, buena amistad con mamá, papá, que sé que ellos están guiándome. O sea, ¿crees que hay vida después de la muerte? No, No, soy escéptico. sí, no, la filosofía no me permite. No te deja el espacio No, para no, que no, la concesión. no tiene el jugo gástrico para digerir Qué cosa, la ¿no? idea, sí. Qué cosa. No, te agradezco la sinceridad porque son temas que todos pensamos en algún momento daban la vida, ¿no? Pero reitero, la fe también es una suerte de truco muy interesante para salir de ciertos problemas muy graves. Hemos visto milagros, Aurelio, Sí. en ese sentido. No, ¿no? yo admiro y apoyo a la gente que tiene fe, ¿verdad? Porque es de doble filo también la fe, porque es una manera de buscar ayuda, apoyo a algo que no podés resolver, pero que te viene de afuera, ¿verdad? Ese problema o enfermedad o miseria y cosas parecidas, pero más bien así la miseria apunta la fe como consuelo. Claro. Dirigiste instituciones, sin embargo, religiosas. Sí, pero muy respetuoso y tratando de conjugar, digamos, ¿verdad? El valor social, doctrinario. Nunca salí del todo, Claro, nunca entiendo. salí del todo, Ajá. pero siempre salí para poder entender ciertas cosas que yo no podía llevar eso como una carga. Yo tenía que aclarar eso si quería tener paz Por una interior. cuestión, claro, una cuestión de honestidad intelectual contigo mismo. Así mismo es. Ahora, convengamos de que es una de las operaciones culturales más vigorosas de la historia, hasta tal punto de que 2000 años después todavía el mundo se sigue moviendo en base a estos preceptos, ¿no? A lo que leíste recién de San Pablo y compañía, ¿no? Gran parte del mundo, tampoco digamos todo el mundo, está todo ese mundo oriental que vos conocés, que tiene otra fisonomía religiosa, ¿no? La India, China, los taoístas, los hindúes, hay todo otro universo también, bueno, los musulmanes, por supuesto. Y desgraciadamente nomás, en cierta parte, Marx tenía razón, ¿verdad? Se manipula mucho la religión con intereses materiales. Claro, las guerras son casi todas religiosas, ¿no? Así mismo. Y Porque somos hombres, somos seres humanos. mira, yo que viajé tanto por todas partes del mundo, veo catedrales que imposible decir, pero ¿de dónde salió toda esta plata para que surja? ¿No? Incluso allí
el Papa nuestro, ¿verdad, Francisco? De repente se nota que él tiene así una suerte de replanteamiento, Sí. ¿verdad? De incomodidad. Así es, ¿verdad? Pero bueno, lo que pasa es que es superior al deseo de cualquier ser humano la proyección de una fe como institución, digamos. Cuando vi la primera vez el Greco, cuando vi lo que hicieron Rubens y compañía, cuando uno entra al Prado, uno entiende que hay una operación de marketing extraordinaria que vendió ese Jesús que te hace llorar cuando ves esos cuadros. Uno quiere creer, Aurelio. Sí, un pensador decía, Jesús es una mercadería muy apetecible, por eso aparecen muchos mercaderes. Y es un poco duro a veces decir estas cosas, pero la gente tiene que escuchar, la gente tiene que reflexionar y a pesar de todo esto que se dice, que se mantenga en la fe. Claro, ¿verdad? pero siempre hacer una suerte de debate interno. Siempre hay que llevarlo un poquito también al campo de la razón, porque la realidad, la verdad está en ese camino, ¿verdad? Que va del corazón a la razón y la razón al corazón. Y vos mientras escribías poemas de amor, los muchachos escribían poemas al Che Guevara, a Fidel Castro. Yo también escribía. También. No, yo también escribía sobre ese tema, ¿verdad? ¿Sabes que cualquiera dirá, no, poemas de amor? Mira, lo más difícil es escribir poemas de amor. Sí. Contar chiste y escribir poemas de amor, cosa muy difícil. Sí. Con el chiste o le hace llorar o le hace reír. O te echan del lugar. Y en el poema decís, caramba, esto no me interesa. La cursillería enseguida quiere aparecer, ¿no? Así poemas de amor mismo. es peligroso. Ahora, digo nomás que muchos de tus contemporáneos, errados o acertados, abrazaron causas políticas, incluso renunciaron a sus carreras detrás de eso, ¿no? Sobre todo la izquierda captó mucha de esa gente. Sí, yo estaba entre ellos, ¿verdad? Estaban entre ellos, pero no me mezclaban tanto. Incluso me invitaban a sus reuniones, pero mi compromiso con la docencia no me permitía. ¿Los contemporáneos quiénes eran? Emilito Pérez Chávez, por ejemplo. Emilio Pérez Chávez. Roque Vallejos. Roque Vallejo, Marisa Vida un poquito también, Marcos. Juan Manuel, Cardoso. Sí. No me acuerdo. Sí, que está ahora como director de la Academia de Diplomática. Sí, así mismo es. Sí. Y después estaba Pindú. Genaro Pindú. Estaba... Qué gran artista, ¿no? Un talento. Gran talento. Un talento. O sea, era una especie de caldo de cultivo de una cantidad de cosas muy importantes que iban pasando en nuestro país también. Sí. Y nosotros tuvimos que hacer también un círculo así como hacían todos los otros, ¿verdad? Claro. Me invitaban, por ejemplo, para ir a San Roque y yo veía que era una pérdida de tiempo. En vez de estar ahí con Apleyar y con otro y otro y otro, dije, no, yo me quedo en mi casa a leer. O sea, esa parte de la bohemia o la farándula tampoco nunca te atrajo. Yo tengo mi bohemia personal y particular, ¿verdad? Para mí el otoño, por ejemplo, es para salir solo, ir al Sajonia, donde yo soy socio vitalicio, mirar el río, mirar el crepúsculo. ¿Nunca te atrajo el alcohol? Tengo 3 adicciones, ¿no? Pero sí, afición. ¿No? Como yo viajé tanto, en Salta, el dueño del Tribuno tenía una bodega de 5.000 botellas y admiraba mi poesía. Y yo fui a visitar allá y mi primo que está allá como un embajador, porque es músico, me dijo, mira, el doctor te invita a su casa. Voy a su casa y invitó a 11 personas, intendente, jefe de policía, juez, etcétera, y estaba yo con ellos. A la entrada me presenta una copa tipo pecera y me dice, Aurelio, vos con esta copa vas a pasar toda la noche, me dice, pero para eso andate con mi secretaria, y me acompañó mi primo ahí, ¿verdad? Allá en el sótano, anda a elegir ahí la botella que quiera. Y voy allá, 5.000 botellas, Mario, no podés creer eso. El dios Baco.
¿Y vos? Y entonces yo tengo una bodega en casa de 300 botellas. Ah, bueno. Cuando quiera. Yo estoy retirado, pero sos soy aficionado también al aceite de oliva. Ajá. Te compro 10 litros en el año. Sí. Miel de abeja también te compro. Bueno, placeres de la vida. Tengo 60 óleos. Mi casa es una galería. Ah, también. Colecciono cuchillos. Esas cosas te dan placer. Colecciono copas. Mi casa es un museo. Tengo que visitarte. Esa es la segunda parte de este programa. Voy a ir a visitar con una cámara. 5.000 libros tengo en mi biblioteca. No sé qué hacer, qué va a pasar. Tendré que hacer un testamento, no sé qué hacer. Hagamos una fundación. ¿Verdad? Sí. Bueno, me tengo que dar la pausa. ¿Hijos tenés? Sí. ¿Cuántos? 2 hijos, 5 nietos. ¿Y encontraste una señora que te aguante? Yo creo que meritoria. Yo creo que... Porque entre libros, cuchillos, pero vino. nunca, sábado y domingo nunca dejé la casa. Ese también, claro. Es lo que yo le digo a mi esposa Male. Gracias a mis discos me tenía que quedar en casa todo el día. Ahora, ¿casado toda la vida? Sí. ¿Una sola administración? Una sola. Y tengo en el 70, 53 años. Y los 50 pasamos en Israel y un sacerdote que fue con nosotros acá nos hizo una misa especial por los 50 años. ¿Cómo se llama ella? Alejandrina. ¿El apellido? Amarilla. Bajo perfil. No, ella es licenciada en matemática, ella es especialista en enseñanza sordomudo. Ah. Y tiene su trayectoria. Bueno, un saludo a Alejandrina que estará viendo, espero el programa. Y la verdad que me impresiona este hombre que tuvo tantas vidas y sin embargo tiene una sola casa. Todo un mérito. Enseguida estamos con la última parte junto al profesor Aurelio González Canales. Estamos disfrutando esta charla. Yo por lo menos espero que usted también. Ya volvemos con más Conversando la Noche. Bueno, se nos fue tan rápido esto que nos quedan pocos minutos, Aurelio, y quiero aprovechar. Casi no hablamos de tu experiencia en la India. Te nombran inclusive escritor, una especie de escritor de la India. ¿Por qué? Bueno, y ese relacionamiento que yo tenía gracias a Josefina Pla, que es política literaria, Ajá. yo comencé a contactar mundialmente por todos lados, ¿verdad? Y cayó allá en manos del presidente de la Academia Literaria de la India. Yo no lo conocía, pero comenzaba a cartearme, enviarme las revistas, los libros de allá, y con su idioma que tampoco entendía, Claro. ¿verdad? Pero venía con una versión inglesa, porque viste que ello fue de posesión inglesa. Entonces, una vez me invitan a un encuentro de escritores para entregarme una distinción, ¿verdad?, que se iba a realizar en California. Y yo con los compromisos que tenía acá, en aquella época todavía no tenía medios suficientes, entonces le tuve que dar la explicación y me envía por correo entonces el diploma. Y ahí lo tengo siempre guardado, cuidando de las polillas, ¿verdad? Y ahí te fuiste vinculando con ellos también. ¿Egipto también hiciste? Egipto también hice, maravilloso en lo que es la historia, ¿verdad? Claro. Qué notable, no sé cuántos miles de años ellos tienen en su calendario. Claro, ¿verdad? claro. Es mágico, uno dice, pero ¿cómo hicieron estas pirámides? Y hay una serie de explicaciones lógicas, ¿verdad? Que ellos tenían muchos esclavos, tenían la rueda, Claro, tenían el agua, tenían la piedra, tenía el elefante. Pero igual es llamativo, ¿no? Es igual una cosa impresionante. ¿Sentiste un momento dado que en realidad somos, Borges suele decirlo, una gota de agua en el océano, que todo lo que vivimos finalmente es una pequeñísima parte y que posiblemente estemos destinados al olvido? Y en verdad que sobrevivimos por lo menos 25, 50 años, hasta que desaparezcan nuestros hijos y nuestros nietos. Yo disfruto de la vida, Mari, en estos momentos. Estoy jubilado, pero una jubilación magra, pero como hice
ahorro financiero. Vivís Entonces tranquilo. puedo quedarme en casa tranquilamente, ando detrás de mis 2 nietos, que son puber y adolescentes, y están en el Cristo Rey. Y 3 nenas tenemos en Nueva Zelanda. Qué Mi increíble. hijo veterinario acá, excelente. Mira, la gran inversión que yo hice con mis hijos, Mario, es educarlo. Claro. Educarlo y hacer de ellos un ciudadano cosmopolita. Porque mi hijo tranquilamente tomó una beca a Nueva Zelanda. Mira, yo aprendí un poco de los judíos 2, 3 cosas, ¿verdad? Y una era que hay que enseñarle inglés lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque tiene que salir. Claro. Tiene que ser errante. Claro. Y vos sabés que mi hijo acá se recibió de veterinario 10 medallas de oro, ¿verdad? Es alumno de Cristo Rey, ¿verdad? Entró en primer lugar en el examen de ingreso y entonces va allá, le sale bien la primera parte de la beca, le vuelve a contratar para otro periodo, otra vez ahí y luego ya le deja trabajando. Se nos fue un cerebro para allá. Qué Y lástima. tiene 3 nenas. Ya está, ya. Y es de una empresa privada, es especialista en apicultura y Nueva Zelanda es los 10 países de producción de miel de abeja. Se nos fue el tiempo. A ver, difícil hablar de futuro cuando estamos nosotros en el domingo de tarde de nuestras vidas, dice un amigo. Pero ¿qué esperar del futuro de nuestro país? Que haya ese despertar a la cultura. Es la única manera de salir adelante, ¿no? Leer, 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 leer. Yo tenía alguna vez pensado, si yo llegara a ser ministro de Educación, que en alguna vez me ofertaron, tomaría avioneta y tiraría por toda la República un cuento corto, una fábula. Caerá en el campo, ahí el labriego dirá, che, mira, pues, ¿esto qué es? Lleva a su casa. Mira lo que lleva a su Y casa. se planta la semilla. Y lleva a su casa y lee y comenta con su hijo, señora, y de poco a poco se va habituando. Yo no puedo vivir sin leer. Te agradezco mucho, Aurelio. Disfruté mucho de esta charla. Tenés un nombre literario además, Aurelio, ¿verdad? O casi romano, de emperador. Sí. Disfruté mucho de esta charla, no esperaba menos. Te considero un hombre íntegro y sobre todo valioso para nuestro país. Por eso queríamos tenerte acá. Ya seguiremos hablando en tu casa con algún vino vos y yo con agua, excelente. porque ya estoy limitado. Pero disfruté muchísimo y te agradezco. Dale, muy bien, gracias Mario por la oportunidad. Aurelio González Canales, hay muchas cosas para entresacar de lo que hemos hablado, que es apenas una partecita de una vida extraordinaria, intensa y sobre todo plena. Hay que mostrar también esta clase de paraguayos, no siempre lo que están ahí en el ruido político o farandulero. Hoy queríamos traerles a otro tipo de personas. Creo que lo logramos. Muy buenas noches, hasta la próxima.